Buenos días, mi nombre es Carlos Andrés Quesada Masache, estudiante del primer semestre de la carrera de Psicología en línea de la Universidad Técnica de Manabí. Y hoy te invito a explorar conmigo las fases del desarrollo embrionario, así que empecemos con la fecundación. La fecundación se produce cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide. Los espermatozoides nadan hacia el óvulo y de los millones de espermatozoides que se encuentran con rumbo hacia el óvulo, solo uno de ellos logra fecundar. Los demás irán muriendo en el camino y muchos otros antes de llegar a su destino. Una vez fecundado el óvulo, viaja hasta el útero y se pegará en la pared del útero. A este proceso se lo conoce como implantación. Cuando el óvulo es fecundado, toma el nombre de cigoto. El cigoto contiene el material genético de los progenitores, ya sea del hombre y de la mujer. Una vez el cigoto alcanza la etapa bicelular, o sea, se divide en dos células, sufre una serie de divisiones mitóticas más conocidas como mitosis. Incrementa su número de células y dentro se hacen pequeñas según se van dividiendo, primero en dos, luego en cuatro. Aquí en esta fase se las conoce como blastómeras. Después de la tercera segmentación o la división en 8 células, estas alcanzan el máximo contacto entre sí, es decir, están muy compactadas y forman una esfera celular compacta que se mantiene unida por medio de uniones estrechísimas. A este proceso lo conocemos como compactación y es donde se separan las células del exterior de las células internas. Aproximadamente 3 días después de la fecundación, en donde las células del embrión forman la morula de 16 células, estas forman la masa celular interna y la de su alrededor forma la masa celular externa. La masa celular interna origina los tejidos del embrión y la masa celular externa constituye el tromboblasto que formará después la placenta. Ahora bien, revisaremos las fases del sistema embrionario del sistema nervioso. Comenzaremos con la gastrulación. La gastrulación es el proceso mediante el cual el disco embrionario de 2 láminas pasa a ser un disco embrionario de 3 láminas, con 3 capas embrionarias diferenciadas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Esta necesidad de migración celular hace que las células del epiblasto se dirijan hacia el hipoblasto y desplacen a las células del mismo, con lo que aparece la tercera capa embrionaria, el mesodermo, entre estas dos. El proceso de la gastrulación humana es posiblemente la etapa más importante del desarrollo embrionario, ya que a partir de las 3 capas u hojas embrionarias se generan todos los tejidos y todos los órganos del cuerpo. Ahora les voy a hablar un poco de estas 3 capas. El endodermo. El endodermo es una capa germinativa del embrión junto con el ectodermo y el mesodermo. Se forman durante la gastrulación y se ubica en la capa más interna del disco embrionario. Su función principal es originar los revestimientos epiteliales y las glándulas de los sistemas digestivo, respiratorio y otros órganos internos. Ectodermo. El ectodermo es la capa germinativa más extensa del embrión, formada durante la gastrulación. Es el origen de estructuras relacionadas con la interacción con el medio externo, el sistema nervioso y los órganos de los sentidos. Mesodermo. El mesodermo es la capa germinativa media del embrión, formada durante la gastrulación. Se ubica entre el ectodermo y el endodermo y da origen a las estructuras de soporte, movimiento y sistemas vitales como músculos, huesos, corazón o vasos sanguíneos. El tubo neural. El tubo neural es la primera estructura que se forma aproximadamente entre la tercera semana, entre el 18º día y el día 26,
y desde ahí se va a desarrollar el encéfalo y la médula espinal y el cerebro. Las capas del tubo neural, como ya las mencionamos anteriormente, son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que al inicio de su desarrollo son aplanadas. La notocorda en desarrollo y el mesodermo adyacente estimulan al ectodermo que está encima de ellos, y aproximadamente en el día 18 la placa neural se hunde en la línea media, dando origen al surco neural. Los bordes del surco se elevan formando los pliegues neurales. Luego, los pliegues neuroectodérmicos se van cerrando y forman el tubo neural. Ahora, ¿por qué es tan importante este paso? Porque cualquier cambio o error en este proceso puede tener consecuencias graves, como podría ser que si los pliegues no se unen completamente en la parte anterior del tubo, pueden producir espina bífida, que es una malformación que afecta a la médula espinal. Y si el defecto ocurre en la parte superior, puede resultar en una anencefalia, donde el cerebro no se desarrolla completamente. Una vez formado el tubo neural, esto no permanece como un cilindro uniforme. En cambio, se divide en tres regiones principales. Primero, el cerebro anterior o proencefálico, que será responsable de las funciones superiores como el pensamiento y la memoria, la percepción sensorial. Luego el mesencefálico o cerebro medio, que controla los movimientos oculares y la coordinación audiovisual y el cerebro. Rombencefálico o cerebro posterior, da origen al cerebro y al bulbo raquídeo, esenciales para el equilibrio y la respiración. Además, cada una de estas vesículas se subdivide también. El preencéfalo se divide en el telencefálico, que incluye la corteza cerebral, y el diencefálico, donde está el tálamo y el hipotálamo. El romboencefálico, por su parte, origina el metaencefálico, que es el cerebelo, y el mielencefálico, que es el bulbo raquídeo. Ahora, el neural está listo para poblarse de neuronas. En la neurogénesis, las células madres neurales se multiplican de manera exponencial, donde se generan hasta 250.000 neuronas por minuto. Además de esto, deben llegar a su destino por medio de la migración neuronal. Las neuronas viajan guiadas por medio de señales químicas y estructuras conocidas como células glías, que actúan como rieles. Bueno, hasta aquí los contenidos de la tarea. Muchas gracias.